En el piano en el que tocó Alejandro Vela un recital cuando apenas tenía 10 años de edad, vaticinaron lo que sucedería años después con su carrera, al convertirse en un virtuoso pianista reconocido en diferentes países y con exitosas giras internacionales. El pianista originario de Piedras Negras, Coahuila, desde muy temprana edad supo que su vida la dedicaría a la música, con un talento que ha emocionado no solo a públicos de la República Mexicana, sino también a públicos de importantes ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia. Previo a su segunda gira del año en Japón, Alejandro comparte como 5 pilares importantes en su vida, encabezados por su madre, la maestra Hortensia Belamante, fueron su dirección para llegar a cumplir su sueño. Bueno, yo desde muy pequeño empecé. Primero vi a mi mamá dar clases, a mi abuelita tocar el piano, y de ahí fue que yo quise aprender a estudiarlo. Desde los 6 años estoy en esto y me encanta. Luego fue como amor a primera vista, me encantó. El día que empecé a estudiar me aprendí una pieza, 2, en el instante. Entonces fue muy, para mí, como un volver a querer hacer otra y otra y otra, y fue muy rápido. Todo el inicio, empecé aquí en Piedras Negras, Coahuila, en la Casa de la Cultura, que el director Joaquín Villarreal Peña, que era el director de la Casa de la Cultura en ese entonces, me dio la oportunidad de hacer un recital solo a los 10, y él fue el quien inició el programa. En su discurso dice, él puso unas gaviotas y un mundo en el piano, en el escenario, y les dijo a todos que iba a recorrer el mundo, desde los 10, y bueno, hasta la fecha no he parado de seguir con las giras y andar conquistando públicos de todas nacionalidades, y me encanta hacer esto. Creo que siempre estoy aprendiendo con la música. Al ver su talento y su amor por el piano, su mamá decide llevarlo a Carrizo Springs, Texas, a unas clases magistrales, y fue como inició su preparación en Estados Unidos. Conocí a un maestro de San Antonio, Texas. En ese entonces pues era complicado ir a las clases cada día, pero cada domingo me llevaba mi mamá a San Antonio, a mis clases de piano, desde los 10 hasta los 14, que empecé a estudiar en preparatoria. Pero en la preparatoria el maestro se fue a vivir a Houston, y convenció a mi mamá que me dejara ir y quedarme con una familia que me atendió muy bien los 3 años que estuve en high school en Houston. Y ahí estuve en la high school de Beyoncé, ahí estuve en la misma HSPVA, High School for the Performing and Visual Arts. Y bueno, ahí estudié con el maestro Robert Avalon, que fue como un pilar para mí. Joaquín, mi madre Hortensia Belamante y Robert. Y entonces a los 14 años pues ya le entró muy en serio, ¿no?, al piano. Ya sabía yo que iba a hacer esto como concertista de piano, pues, siempre. Tenía tan solo 12 años de edad cuando ganó un concurso para debutar con la Orquesta Sinfónica de San Antonio, Texas. Luego siguieron más conciertos, y al estudiar en Nueva York en una de las escuelas más reconocidas a nivel mundial. Y Robert me preparó mucho con la Sinfónica, y bueno, se siente bien, ¿no?, ser el ganador, y dices, bueno, esto está vamos bien, y por eso seguí. Y toqué con la Sinfónica, y después toqué con la de Corpus Christi, con la de Houston, con muchas orquestas. Después de Houston, en Houston conocí un director de orquesta, Christoph Eschenbach, y él también fue un pilar, porque él me dijo primero a dónde ir a estudiar, colegio, universidad, ¿no?, licenciatura y maestría. Yo le sugerí varias opciones, y él me dijo Juilliard, la escuela Juilliard, Nueva York, y la maestra Veda Kaplinski, Yocheved Kaplinski, y pues así fue. Alejandro ha conocido personas que han sido inspiración en su carrera, que lo han llevado a diferentes latitudes del mundo en giras que inició cuando era adolescente. El maestro de Texas, Robert, me dio esa bravura, ese fuego. Siempre me dijo, no tengas miedo a hacer las cosas como te nazcan. En cambio, la maestra Kaplinski en Nueva York me enseñó proporción, ¿no?, de cómo es, por qué hacer las cosas de una manera, no nomás hacerlas así
sin sentido. Entonces ponerle más mentalidad, más pensamiento, inteligencia a la música, y esas fueron las dos, como que el balance. Y el maestro alemán, Christoph Eschenbach, me hizo algo, me inspiró muchísimo el simplemente verlo. O sea, él es un gran artista, sigue tocando, sigue director de orquesta, y nomás por escucharlo aprende uno. Entonces estudié mucho con él, toqué con él varias veces en Chicago, con la Sinfónica de Chicago, con la Sinfónica de Houston, y bueno, yo creo que toqué conciertos con él a 4 manos también. Entonces esos nunca se te olvida, ¿no? No se te olvida nunca. Y bueno, ahí empezó mi carrera. Inicié a los 17, me mudó a Nueva York, y ahora sí estoy en las ligas, ¿no? Con orquestas de otros países y así. Me fui a Israel, también toqué con la Camerata de Ashdod, porque gané el concurso en Israel. También el concurso de solistas de Nueva York, también lo gané 2 veces, el de Juilliard, y toqué 2 conciertazos rusos. Me gusta mucho la música clásica rusa, como Rachmaninoff, Prokofiev, Shostakovich. En este caso toqué el Shostakovich y el Prokofiev, el Shostakovich 1 y con la Sinfónica de Juilliard, y el Prokofiev 3 con la Filarmónica. O sea, había 2 orquestas, entonces con una y con la otra. Y yo feliz, siguiendo haciendo esto que me encanta, que es la música. Entonces, la carrera va paralelo al concertismo, o sea, estás estudiando, pero tienes contratos y vas a tocar a los 20, a los 23 años. Por eso es muy bonito la música, porque vives de ella desde muy joven. Entonces sí, desde los 17 a los 25 me la paso yendo a Israel, a Suiza, a Holanda, a muchos festivales de música en Estados Unidos, y también por primera vez después de estudiar, ya después pues entré a muchos concursos también internacionales, y bueno, gano también, y voy a Holanda 2 veces y toco en el auditorio principal de Ámsterdam, que es el Concertgebouw, ahí donde toqué un recital. Luego, el destino lo lleva a tocar en Asia, primeramente en Taiwán, para posteriormente realizar conciertos en otros países como Japón, donde conoce a importantes personalidades como la productora Keiko Kawashima, quien se convierte en su manager. Pues el fenómeno de Facebook me llegó a conectar con un gran amigo de Taiwán, un chelista, Sao Lun Lu, y él y yo pues hacemos mancuerna, somos dúo, ¿no? Hacemos dueto. Entonces él se invitó a Piedras Negras desde joven, desde muy pequeño. Entonces yo me invito a su casa ahora, con su familia, su esposa, sus hijos. Digo, ahora me toca a mí ir a verte a ti, a saludarte. Y me dijo, sí, pero no nomás vienes de visita, vienes a tocar. Entonces todo eso empezó en 2009. Y después en 2011 voy a Japón. La Embajada de México me abre las puertas y conozco a lo que es ahora mi manager, Keiko Kawashima, que es una organizadora, una promotora de conciertos, y bueno, ella hace que estas giras sean cada vez más importantes. Son giras muy importantes. Los lugares donde toco, los recintos, son como el Museo Nacional de Tokio, donde voy a volver en septiembre, entre otros lugares que he tocado extensas, son giras extensas en todo Japón, La importancia de también que en los públicos esté gente importante como ministros, también de Cancillería del país. Hay una madame que se llama Madame Lowe que da mucho dinero al gobierno para que se hagan concursos de ballet, concursos de ballroom dance, de muchas cosas. Él es dueña de su propia empresa. Entonces conocí también a la esposa del presidente de Indonesia, y también toda esta gente está relacionada y van a mis conciertos. El pianista ha realizado conciertos con grandes músicos y también ha grabado algunos discos. Aquí con Juan Pablo Jofré. Juan Pablo es un bandoneonista argentino buenísimo, también hice mancuerna con él. Él está yendo súper bien, nominado al Grammy y muchas otras. Él es compositor, entonces sus obras se estrenan en Londres con las sinfónicas y así. Espero algún día seguir tocando con él.
Ahora también conocí a un chelista de Torreón, pero basado en Zacatecas, José Luis Herrera. También hacemos buena mancuerna, siendo los dos coahuilenses, cello y piano. Entonces se vienen más conciertos con él. En Taiwán, no se diga, mi chelista, ahora también una violinista, que voy a hacer un disco. Ahora en septiembre voy a grabar un disco de ella. Ya sería nuestro segundo disco, incluyendo su música y tangos. Alejandro ha tocado en toda Europa desde 2010, aunque por la pandemia por COVID-19 se interrumpieron sus giras que espera retomar pronto por países de ese continente. Y en Europa pues he estado yendo desde el 2010 hasta 2020, 10 años, 2 veces al año voy a hacer giras. Desafortunadamente pasó lo de la pandemia y se interrumpió todo eso. Hice mis esfuerzos para volver al ritmo que tenía, pero se trabaja muchísimo más. Entonces he regresado a tocar en Bélgica, en Roma, pero antes en toda Europa, imagínate, todos los países de Europa. Toqué en Suecia, en Finlandia, en Rumania, en Ucrania. Ahora ni se puede ir a Ucrania. Y así está la cosa. Me gusta mucho tocar en París, me gustaría volver, y también en Alemania, en Berlín. He tocado 3 veces en Berlín. En París he tocado como 6, en Budapest también. El pianista no olvida sus raíces y por ello ha tocado en México en importantes escenarios, además de contar con el apoyo muy destacado de un gran promotor para la cultura en el país, que lo ha llevado a conocer a personalidades de la cultura y la política. Familia, por todo. Alejandro parece conversar con las teclas del piano del Teatro de la Ciudad de Piedras Negras, recinto donde presentará el concierto 2 Lunas, un mundo el próximo 19 de agosto, previo a volver a Japón, donde tocará en el Museo Nacional de Tokio. Con imágenes y edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Orquídea López Alec.